La puerta se cerró de golpe y el sonido reverberó como un disparo seco en el corazón de la casa. Por un instante, todo quedó en silencio. No un silencio pacífico, sino denso, incómodo, uno que hablaba más que cualquier grito. Andrés se quedó de pie en el pasillo, mirando la madera aún temblando por el impacto. Su hijo, Tomás, de 15 años, acababa de encerrarse en su habitación tras un intercambio breve pero brutal. No hubo insultos, no hubo golpes, solo una frase cortante del adolescente: «Tú no mandas en mí». Y luego, el portazo. Pero para Andrés, fue como si un muro invisible se hubiese levantado entre ellos. Se apoyó contra la pared, pasó la mano por el rostro y sintió el peso de algo más que el cansancio físico. Era una mezcla de frustración, tristeza e impotencia, porque en ese instante entendió que había perdido algo valioso, algo esencial, el respeto de su hijo. Y no era la primera vez. En los últimos meses, la relación entre ellos se había deteriorado sin que él pudiera entender del todo cómo. Las conversaciones eran tensas o inexistentes, las órdenes eran desafiadas, las reglas ignoradas. En la mesa reinaba el silencio. En la casa, un clima de distancia. ¿En qué momento dejé de ser su referente?, pensó. ¿Cuándo me convertí en un extraño en mi propia familia? Buscó consuelo en su esposa, en sus amigos, incluso en videos y libros de autoayuda. Pero todo parecía superficial, prefabricado. Sentía que lo que vivía era más profundo que una simple crisis de adolescencia. Era como si algo en la estructura misma de la familia se estuviera desmoronando. Y él, sin herramientas, solo podía observar. Esa noche, tras otro intento fallido de diálogo, se quedó dormido en el sofá del salón, con la televisión encendida y una copa a medio terminar. Pero en medio de la noche, algo cambió. Soñó. No fue un sueño común, ni difuso. Era vívido, casi real. Se encontraba caminando por un bosque antiguo, de árboles altos y caminos de piedra. El aire era sereno, pero cargado de una sabiduría invisible. En medio del sendero, un anciano de túnica clara lo observaba en silencio. Su rostro era sereno, pero sus ojos eran profundos, como si contuvieran siglos de experiencia. «Has venido buscando respuestas», dijo el anciano sin mover los labios. Andrés asintió, sin saber por qué. «Tu casa no ha perdido el respeto», continuó. «Ha perdido el equilibrio». El anciano se presentó como Kong Fuzi, aunque Andrés lo reconoció por su nombre más conocido, Confucio. «Los vínculos humanos», explicó el maestro, «son como los hilos de un tejido. Cuando uno se rompe, la tela entera pierde fuerza, pero no se trata solo de autoridad. Se trata de virtud, de coherencia y de orden interno». Andrés intentó hablar, pero una mezcla de culpa y vergüenza lo mantuvo en silencio. «No estás aquí para ser juzgado», dijo Confucio con suavidad, «sino para ver con claridad. Solo el que reconoce su propio desorden puede aspirar a restaurar el orden en los demás». En ese momento el bosque se transformó. Ya no estaba en medio de la naturaleza, sino en su propia casa, pero vista desde una perspectiva distinta. Todo parecía igual, y sin embargo, diferente. La cocina desordenada, las habitaciones cerradas, los teléfonos iluminando los rostros de sus hijos en la oscuridad, y él, caminando entre ellos como un fantasma. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Andrés con voz quebrada. Confucio no respondió de inmediato. Caminó hasta la sala, se sentó en el suelo y le hizo una señal para que lo acompañara. «Primero entender que no es gritando que se guía», dijo. «Es encendiendo una luz interna que irradie hacia los demás. El liderazgo en el hogar no se impone, se vive». «Pero ya no me escuchan», dijo Andrés. «Me ven como un enemigo. Entonces hazte digno de ser escuchado. Sé espejo,
no eco, sé raíz, no sombra, sé firme como el bambú, pero flexible como el agua. Un nuevo silencio llenó la escena, pero esta vez era diferente. Era un silencio de introspección, no de conflicto. Confucio se levantó, colocó su mano sobre el hombro de Andrés y pronunció su primera enseñanza. El ejemplo arrastra más que la palabra impuesta. Andrés despertó con esa frase retumbando en su mente. No sabía si había sido solo un sueño o algo más, pero sí sabía que ya no podía seguir igual. No podía exigir respeto sin examinar qué tipo de presencia estaba ofreciendo en su hogar. Ese día se miró al espejo y no solo vio su rostro cansado, vio a un hombre que tenía miedo de haber fallado, pero también vio una chispa de decisión. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a reconstruir, paso a paso, palabra por palabra, gesto por gesto. Tal vez no pudiera cambiar el pasado, pero aún tenía la oportunidad de transformar el presente, y eso, recordó, empieza por uno mismo. Aquel día comenzó distinto. Andrés se levantó más temprano que de costumbre. Caminó por la casa en silencio, como si estuviera recorriendo las ruinas de una civilización que él mismo había ayudado a construir y descuidar. La cafetera burbujeaba en la cocina, pero el sonido no traía consuelo. Se detuvo frente al comedor y observó las sillas vacías. Una de ellas, la de Tomás, todavía tenía la mochila tirada al lado, como una presencia muda que decía: «Aquí estuve, pero no contigo». Se sentó y miró alrededor. Platos sin lavar, ropa sobre el sofá, la televisión encendida con volumen bajo. Nada parecía fuera de lo normal. Y sin embargo, todo estaba profundamente fuera de lugar. En su mente, volvió a escuchar las palabras de Confucio. Tu casa no ha perdido el respeto, ha perdido el equilibrio. Esa frase lo acompañó mientras conducía al trabajo, mientras revisaba correos, mientras almorzaba en silencio, como una sombra amable que lo seguía sin invadir. Esa noche, al quedarse solo nuevamente en la sala, cerró los ojos. No intentó forzar el sueño, simplemente se permitió escuchar, y allí estaba él, Confucio, sentado bajo un árbol, con las manos cruzadas sobre las rodillas, esperando, como si siempre hubiera estado allí. «Has comenzado a ver», dijo el maestro sin necesidad de preguntas, «pero aún no has comprendido del todo lo que observas». Andrés se sentó frente a él, como un discípulo ante su mentor. «Mi casa, soy yo, ¿verdad?» «Exactamente», asintió Confucio. «El desorden externo es un reflejo de los desequilibrios internos. No hay caos en el hogar que no tenga raíz en el corazón de quien lo habita». La escena cambió. Ahora estaban en el interior de su casa, pero todo estaba envuelto en una luz tenue, como si el tiempo estuviera suspendido. «Mira con atención», ordenó Confucio, y uno a uno, los escenarios cotidianos fueron desfilando frente a ellos. Tomás ignorando a Marc Andrés mientras hablaba. La hija menor comiendo frente al celular, sin levantar la vista. Las discusiones con su esposa que terminaban en puertas cerradas. El ruido, el cansancio, las rutinas vacías. «No es solo tu hijo el que dejó de respetar», dijo Confucio. «Es toda la estructura la que dejó de vibrar en armonía. El hogar ya no es un templo, es una estación de paso. ¿Y cómo se repara algo que parece tan roto? Comprendiéndolo, sin juicio, con compasión, con humildad». Andrés bajó la mirada. «A veces siento que soy yo el que ya no merece respeto». Confucio lo observó con una calma firme. «El respeto no se merece ni se exige. Se cultiva. Y se cultiva, sobre todo, en los momentos en que uno está dispuesto a ver sus errores sin justificarlos». El maestro lo llevó entonces a un espejo. Pero no era un espejo cualquiera. Era uno que no reflejaba la apariencia,
sino los actos. En él, Andrés vio escenas que lo sacudieron, lo vio gritando sin razón, lo vio desatendiendo promesas, lo vio usando el celular mientras su hijo le hablaba, lo vio juzgando, pero sin acompañar, lo vio cansado, ausente, automático, y entonces comprendió. No se trataba solo de lo que sus hijos hacían o no hacían, se trataba de lo que él había dejado de ser. No hay vergüenza en tropezar, dijo Confucio, pero hay peligro en no detenerse a mirar en qué piedra hemos caído. He sido incoherente, admitió Andrés. Exijo lo que no siempre doy. Has dado lo que podías dar con la conciencia que tenías, corrigió Confucio. Pero ahora que ves, puedes elegir distinto. Andrés respiró hondo. Una mezcla de dolor y alivio lo recorrió. ¿Por dónde empiezo? Por lo esencial. Y lo esencial es este principio. Para gobernar a otros, primero hay que gobernarse a uno mismo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de aceptación, no de culpa. La escena del sueño se desvaneció suavemente, como niebla al amanecer. Al día siguiente, Andrés no pronunció grandes discursos, no hizo promesas, ni buscó corregir de inmediato a nadie. Solo empezó a observar, a sí mismo primero, luego al ambiente. Recogió su propio plato y lo lavó. Apagó el celular cuando su hija le hablaba. Escuchó sin interrumpir. Se disculpó una vez, con sinceridad. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero dentro de él eran monumentales, porque no nacían del impulso de controlar, sino de la decisión de transformarse. No esperaba resultados inmediatos, ni reconocimiento, ni perdón automático. Solo quería caminar, paso a paso, hacia una versión de sí mismo que pudiera volver a mirar a su hijo a los ojos, sin rabia ni miedo. Esa noche, antes de dormir, escribió en un cuaderno algo que no había hecho en años. Hoy vi mi reflejo, y aunque dolió, me sentí vivo. Esa noche, Andrés sintió algo diferente al cerrar los ojos. No era el cansancio habitual ni la fuga hacia el sueño como refugio. Era una disposición sincera a encontrarse consigo mismo. Y, como si la intención abriera puertas invisibles, el maestro Confucio volvió a aparecer. Esta vez lo esperaba junto a una puerta de madera tallada, con símbolos antiguos y líneas curvas que parecían latir con luz propia. Para entender el presente, dijo Confucio, debemos visitar los cimientos. Toda familia carga una historia que cuando no se honra, se repite en forma de conflicto. Andrés lo miró, intrigado. ¿Quieres decir que esto no empezó con mi hijo? Nada empieza donde creemos. Cada generación hereda no solo bienes, sino silencios, heridas y patrones invisibles. Y es en el reconocimiento donde nace la posibilidad de transformación. Confucio abrió la puerta. Del otro lado, no había un salón ni un templo, sino una escena viva de su infancia. Allí estaba Andrés, con apenas 8 años, sentado en la cocina de su antiguo hogar. Su padre, serio, rígido, le gritaba por algo que había roto sin querer. La voz dura, el dedo señalando, la mirada fría. «No llores», decía el padre. «Los hombres aguantan». Andrés niño contenía las lágrimas, tragaba el dolor y asentía, no por respeto, sino por miedo. Nunca más olvidé esa frase, susurró Andrés adulto, y nunca más hablé de lo que sentía. La escena cambió. Ahora, una versión adolescente de Andrés discutía con su madre. Ella estaba ausente, mirando el televisor mientras él intentaba contarle que se sentía solo. La respuesta fue simple. No exageres, todos estamos cansados. Aprendiste que mostrar tus emociones era un error, dijo Confucio, que sentir te hacía débil, que hablar no servía, y sin darte cuenta creciste cargando una coraza que hoy tu hijo también empieza a construir. ¿Estoy repitiendo todo?
No con las mismas palabras, pero sí con el mismo fondo: la desconexión. Andrés sintió un nudo en el pecho. La culpa asomaba, pero Confucio no la alimentó. No se trata de culpar a tus padres, aclaró. Ellos también heredaron sus silencios. El punto es romper la cadena, con compasión, con conciencia. La siguiente escena fue aún más íntima. Andrés recordó el nacimiento de Tomás. Lo vio por primera vez, tan pequeño, tan frágil, y recordó la promesa que se hizo en aquel instante: nunca dejaré que sufra lo que yo sufrí. Y sin embargo, dijo Andrés con lágrimas en los ojos, lo hice. Porque el dolor no se evita con promesas, dijo Confucio. Se sana con presencia, con verdad, con evolución. El escenario cambió nuevamente. Ahora estaban en una especie de galería con retratos de hombres y mujeres, todos de distintas épocas, todos con rasgos familiares. Eran los antepasados de Andrés. Cada uno de ellos cargó su parte, dijo el maestro. Algunos con nobleza, otros con miedo, pero todos te trajeron hasta aquí. Tú eres el punto donde la historia puede tomar un nuevo rumbo. Andrés contempló los rostros. Algunos le inspiraban respeto, otros compasión. ¿Y cómo se honra esa historia sin repetir sus errores? Recordando, nombrando, hablando de ella con tus hijos, dándole raíces sin cadenas. Andrés comprendió algo profundo. Había querido proteger a su familia ocultando el pasado, evitando temas difíciles, fingiendo fuerza, pero en realidad estaba sembrando más desconexión. Las familias fuertes, dijo Confucio, no son las que nunca discuten, son las que pueden hablar de todo, incluso del dolor. Un nuevo recuerdo emergió, sin que lo llamaran, la vez que Andrés escuchó a su hijo llorando solo en su habitación, pero no entró. Temió no saber qué decir, temió verse débil, y así prefirió no actuar. Ahora lo entiendo, susurró. Lo dejé solo, como me dejaron a mí. Confucio colocó una mano sobre su hombro. Entonces no repitas. Entra, háblale, escúchalo. No necesitas todas las respuestas. Solo presencia, solo verdad. La escena final del sueño fue luminosa. Andrés, años después, hablando con Tomás, ya adulto, compartiendo historias de su infancia, de sus errores, de su transformación, no como un padre perfecto, sino como un hombre real que se atrevió a mirar hacia atrás para poder avanzar. Lo que no se recuerda, se repite, dijo Confucio por última vez antes de desvanecerse. Pero lo que se comprende, se trasciende. Andrés despertó con el corazón apretado, pero también con una dirección clara. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, se acercó a su hijo, aún somnoliento, y le dijo con voz baja: «¿Sabías que tu abuelo nunca me permitió llorar?» Tomás lo miró, sorprendido. No dijo nada. «Y yo también me guardé muchas cosas, pero quiero que eso cambie contigo». Fue una frase breve, pero distinta, honesta, desarmada. Tal vez Tomás no entendió todo en ese momento, pero algo en sus ojos cambió. Y eso, para Andrés, fue el inicio de un nuevo capítulo. Las palabras tienen poder, pero cuando se usan sin conciencia, se vuelven ruido. Gritos, órdenes, silencios hirientes. Andrés comenzaba en soma a entender que la distancia con su hijo no era solo emocional, sino también lingüística. Hablaban, pero no se escuchaban. Aquel día, después de la breve conversación con Tomás en la cocina, sintió una pequeña fisura en el muro que los separaba. No era una reconciliación, era una pausa, un respiro, y eso ya era algo. Por la noche, Confucio volvió, caminando en medio de una biblioteca infinita. Los estantes estaban llenos de libros con títulos que no se podían leer, pero cada uno parecía contener conversaciones olvidadas. «Hemos hablado del ejemplo, del pasado», dijo el maestro.
Ahora debemos hablar del puente que une corazones, el lenguaje. Andrés lo siguió en silencio, entre libros que susurraban. ¿No te has dado cuenta de cómo hablas en tu casa? Andrés pensó. Recordó frases como: haz lo que te digo, estoy harto, no tienes idea de cómo son las cosas, porque lo digo yo. Y al otro lado, respuestas secas, evasivas o directamente la indiferencia. No es solo lo que dices, explicó Confucio. Es cómo lo dices, cuándo lo dices y sobre todo, desde dónde lo dices. La biblioteca se desvaneció. Ahora estaban en una escena familiar. Andrés intentando conversar con Tomás después de un mal día. Su voz, aunque no gritaba, venía cargada de juicio, de urgencia, de impaciencia, y Tomás, como tantas otras veces, se cerraba, bajaba la mirada, encendía su celular, desaparecía. Tu hijo no te ignora, dijo Confucio. Se protege. ¿De mí? De tu energía, de tu tono, de tus expectativas que suenan como reproches. No ve un puente, ve una trampa. La frase golpeó hondo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hablarle como si nada pasara? ¿Hablarle como si te importara más comprender que tener razón? Andrés sintió vergüenza, porque en el fondo muchas veces solo hablaba para corregir, para imponer, para marcar territorio. Nunca se había detenido a pensar si estaba abriendo espacio para el otro. Cuando alguien no se siente escuchado, continuó Confucio, comienza a gritar en silencio, y ese grito, tarde o temprano, se transforma en rebeldía, en indiferencia o en dolor. Volvieron entonces a la biblioteca. Esta vez, Confucio tomó un libro brillante, lo abrió y leyó. La sabiduría comienza cuando se calla para comprender. Andrés asintió. Lo entendía. Quiero aprender a escuchar. Entonces no interrumpas, no supongas. No prepara tu respuesta mientras el otro aún habla. Escuchar no es esperar tu turno. Es desaparecer un momento para que el otro exista. Al despertar, Andrés decidió hacer un experimento. Esa tarde, cuando Tomás volvió del colegio, lo saludó sin interrogatorios. Solo dijo: «Qué bueno que estás en casa», y siguió con lo suyo. Más tarde, en la cena, evitó los clásicos «¿Cómo te fue?» o «¿Qué hiciste?». En lugar de eso, habló de sí mismo, pero de forma abierta. «Hoy tuve un momento difícil, pero lo enfrenté de otra manera. Estoy aprendiendo algunas cosas nuevas sobre mí». Tomás no reaccionó de inmediato, pero tampoco se fue. El día siguiente trajo una pequeña sorpresa. «Papá», dijo Tomás, mientras se ataba los zapatos, «¿alguna vez pensaste que yo pudiera cambiar?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí», respondió Andrés con sinceridad, «pero ahora sé que primero debo cambiar yo». No dijeron más, pero la semilla estaba sembrada. Esa noche, el sueño fue distinto. Confucio no lo llevó a bibliotecas ni recuerdos. Lo llevó a un mercado bullicioso, lleno de voces, sonidos, ruidos. Allí, Andrés intentaba hablar con un joven, pero era imposible. Cada uno gritaba en su idioma. Nadie entendía al otro. «Así es tu casa cuando no hay escucha», dijo Confucio. «Todos hablan, nadie se comunica». Andrés observó. Vio a su esposa, a sus hijos, a él mismo, todos como islas. ¿Y cómo se aprende a hablar un idioma nuevo? Con paciencia, con errores y con el deseo real de conectar. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde para quien se atreve a cambiar la música de su voz. Al regresar al presente, Andrés decidió algo sencillo pero poderoso. Cada día haría una pregunta nueva, sin juicio, sin presión. Una pregunta para conocer, no para evaluar. Y así lo hizo. ¿Qué canción no puedes dejar de escuchar estos días? ¿Qué piensas cuando ves a alguien discutir en público? ¿Cuál fue el momento más incómodo de tu semana? Al principio, las respuestas fueron cortas, pero poco a poco algo cambió. Tomás empezó a preguntar también.
y entre esos breves intercambios, la distancia empezó a encogerse. No era magia, no era inmediato, pero era real, y Andrés lo sabía, porque había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. El lenguaje del corazón. Las palabras empezaban a volver, lentamente, como si la casa, antes muda, respirara otra vez. Pero Andrés sentía que aún faltaba algo. Había comprensión, sí. Escucha, sí. Pero no había unión, no había estructura. Era como si cada avance flotara, sin sostén. Esa noche, el sueño no tardó en llegar, y con él, el maestro. Confucio lo esperaba en el centro de un patio antiguo, rodeado de columnas de piedra, donde varias generaciones realizaban gestos simples. Servir el té, encender incienso, sentarse en círculo al atardecer. Eran movimientos suaves, casi sagrados, repetidos con calma. ¿Qué hacen?, preguntó Andrés. Celebran lo invisible, respondió Confucio. Lo que une a las personas no son solo las palabras, sino los actos repetidos con intención, lo que hoy llamamos ritual. ¿Y eso qué tiene que ver con mi casa? Confucio extendió su mano y, al instante, ambos estaban en la sala de Andrés. La mesa desordenada. Cada uno comía por su cuenta, en distintos horarios. Nadie esperaba al otro. La televisión como fondo, el celular como compañía. Sin rituales, dijo el maestro, no hay raíces, y sin raíces no hay pertenencia. Andrés tragó en seco. Comprendía lo que veía. La familia era como un árbol, y su hogar, un jardín olvidado. ¿Qué rituales tuve yo de niño?, se preguntó. La respuesta llegó sola. El almuerzo dominical con los abuelos, la bendición antes de dormir, el paseo del sábado con su padre, aunque fuera solo al mercado. Cosas pequeñas, sí, pero inolvidables, marcas de identidad. Perder esos rituales fue perder una parte de mí, dijo en voz baja. Y tú puedes recuperarlos, añadió Confucio. No como copias del pasado, sino como nuevas raíces que honren tu presente. Al despertar no hubo grandes planes, solo una decisión. Esa noche cenarían juntos, a la misma hora, sin pantallas. Preparó algo sencillo, pero lo hizo con cuidado. Encendió una vela, puso una música suave. No dijo nada grandioso, solo: «Hoy cenamos juntos, si te parece». Tomás dudó, pero se sentó. También lo hizo su hija, y su esposa, con una sonrisa silenciosa, lo acompañó. No fue una cena perfecta. Hubo silencios, sí, pero también miradas. También un momento en que rieron por una anécdota del perro de la vecina. También un instante en que Tomás preguntó: «Papá, ¿por qué tanta ceremonia?». Andrés respondió sin solemnidad: «Porque quiero que esto tenga valor». El hijo no replicó, pero se quedó hasta el final, y al irse murmuró un «gracias», que valió más que 1000 discursos. Esa noche, tras el sueño, regresó. Confucio lo guió hasta un árbol de raíces profundas. Sobre él, palabras talladas en la corteza: «Donde hay ritual, hay reverencia. Donde hay reverencia, hay orden». «¿Reverencia?», preguntó Andrés. ¿No es eso algo anticuado? «La reverencia no es sumisión», respondió el maestro. «Es atención, es presencia, es reconocer que algo merece cuidado. Y en una familia, eso empieza por los momentos compartidos». Andrés pensó en los últimos años, en cómo cada uno había construido su burbuja, horarios distintos, ritmos aislados, todo en nombre de la comodidad, de la libertad individual. Pero al final, la libertad sin vínculo se había vuelto soledad. ¿Y cómo recupero eso sin que parezca una imposición? Con constancia, con amor, con ejemplo. No se trata de obligar, sino de invitar, una y otra vez, hasta que se vuelva natural. Al día siguiente, repitió el gesto, y al otro también. No todos los días funcionaba. A veces alguno faltaba.
A veces no había conversación, pero él estaba ahí, como raíz firme, y con el tiempo empezaron a llegar otras pequeñas transformaciones. Un domingo, Tomás propuso ver una película en familia. Otro día, la hija menor pidió que prepararan juntos una receta nueva. Un viernes, Andrés propuso hacer una noche sin tecnología, y nadie se quejó. No era perfección, era intención, y eso lo cambiaba todo. Confucio volvió una noche más, esta vez mostrándole una escena del futuro. Un adulto, Tomás, cenando con su propia familia. Encendía una vela, como su padre. Hacía una pregunta sencilla, como su padre. Cuidaba los detalles, como su padre. ¿Ves?, dijo el maestro. Los rituales no son cadenas, son hilos que conectan generaciones. Andrés, conmovido, solo pudo asentir, porque había comprendido algo profundo. En un mundo que cambia a cada instante, los rituales son el hogar del alma. Una tarde cualquiera, mientras Andrés recogía los platos después de una cena en familia, escuchó a Tomás discutir por teléfono en su habitación. Las voces eran elevadas, palabras cortantes, acusaciones. Al poco tiempo la puerta se abrió con fuerza y su hijo salió furioso, cruzando el pasillo como un vendaval. Andrés se cruzó en su camino y, sin pensarlo demasiado, soltó: «¿Qué te pasa? ¿Otra vez con ese tono?». Tomás se detuvo, lo miró con los ojos encendidos y dijo: «¿Tú me vas a hablar de tono? ¿Tú que gritabas cada vez que te frustrabas?». El golpe no fue físico, pero dolió igual. Andrés no respondió. Su hijo se fue, y el silencio quedó como una herida abierta. Más tarde, ya solo, se sentó en la oscuridad del salón, con una mezcla de tristeza y vergüenza. No era la primera vez que se enfrentaba a su pasado, pero sí fue la primera en que se sintió desarmado. Porque su hijo tenía razón. No podía exigir calma si él mismo había sido un modelo de impulsividad. No podía pedir respeto si sus propias reacciones no habían sido respetuosas. No podía enseñar con palabras lo que no vivía con actos. Esa noche, Confucio no apareció como antes. Esta vez, Andrés lo encontró en una sala vacía, de suelo reflejante, donde cada paso mostraba no su sombra, sino una escena de su vida. Caminar era recordar, y cada imagen que surgía era un espejo de su incoherencia. Lo vio prometiendo que no volvería a gritar, y luego explotando días después. Lo vio hablando de amor, pero alejándose cuando su hijo lloraba. Lo vio diciendo que la familia era lo primero, mientras respondía correos en la... «Duele, ¿verdad?», dijo la voz de Confucio, que emergía desde todos lados, como un eco sereno. «Sí», susurró Andrés. «Siento que he fallado. Todos fallamos, pero no todos se detienen a verlo. El primer paso hacia la rectitud no es la perfección, es la humildad». Andrés cayó de rodillas, no por castigo, sino por cansancio, por humanidad. ¿Y cómo se repara todo esto? Confucio apareció frente a él, de pie, firme como un pilar, con coherencia, no perfecta sino constante, coherencia entre lo que piensas, dices y haces, coherencia entre lo que exiges y lo que ofreces, coherencia como forma de educar, amar y transformar. Pero a veces me cuesta, me desbordo, me contradigo. Eres humano, y eso no es una excusa, es tu punto de partida. La coherencia no es rigidez, es alineación, es sinceridad en movimiento. El maestro extendió su mano y Andrés se levantó. Frente a él surgió una frase grabada en luz: «No se corrige el mundo con palabras, sino con rectitud de conducta». Esa frase quedó resonando en su interior incluso al despertar. A la mañana siguiente, Andrés no buscó a Tomás. No lo enfrentó, solo esperó. Sabía que su hijo aún estaba molesto, y por primera vez decidió no imponer nada. Esa noche, en lugar de una charla forzada, dejó una nota sobre la mesa de su hijo.
Hoy entendí algo importante. No puedo pedirte que confíes en mí si yo no actúo de forma confiable. Estoy trabajando en eso. Perdón por mis incoherencias. Quiero hacerlo mejor. No hubo respuesta inmediata, pero el silencio fue distinto. Pasaron días, y en ese tiempo, Andrés se propuso vivir su nueva coherencia. No solo en casa, también en el trabajo, con sus amigos, consigo mismo. Empezó a decir «no sé» cuando no sabía, a pedir perdón sin justificarse, a decir «sí» solo cuando podía sostenerlo, a mostrar lo que sentía sin máscaras. Y poco a poco, su entorno lo notó. Su esposa volvió a sonreírle de forma más frecuente. Su hija lo abrazó un día sin razón aparente. Y Tomás, un día dejó una nota en su escritorio. «No espero que seas perfecto, solo que seas tú. Gracias por intentarlo». Andrés la leyó en silencio y lloró, no de dolor, de alivio. Esa noche Confucio apareció en un jardín iluminado por faroles. Lo esperaba con una taza de té. «¿Te sientes distinto?» «Me siento más liviano. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no me miento». «Esa es la base del liderazgo auténtico», respondió Confucio. «No el control, no la imposición, sino la coherencia. Y si vuelvo a fallar, entonces respiras, reconoces, corriges y sigues. El respeto no nace de la infalibilidad, nace de la honestidad en la caída». Andrés sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía digno de guiar. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque estaba dispuesto a vivir las preguntas. La transformación verdadera no llega con fuegos artificiales. No anuncia su presencia con aplausos ni grandes gestos. Llega despacio, como el rocío de la madrugada, sin ruido, pero con firmeza. Eso fue lo que Andrés comenzó a notar en los días siguientes. No en frases impactantes ni en discursos emocionantes, sino en los pequeños movimientos cotidianos. Un día, Tomás llegó del colegio y, en lugar de encerrarse, se quedó en la sala unos minutos. Encendió la televisión, no para ver algo, sino para estar allí, cerca, presente. Otro día su hija menor le pidió ayuda con una tarea de historia. Nada especial, pero no lo hacía desde hacía meses. Y su esposa le preparó café por la mañana, como lo hacía al principio, sin palabras. Solo lo dejó sobre la mesa, con una galleta al lado. Andrés observaba todo eso con gratitud silenciosa. No se sentía triunfador, se sentía agradecido, porque por fin había comprendido que los lazos familiares no se reconstruyen con fuerza, sino con constancia, no con autoridad impuesta, sino con virtud encarnada. Esa noche, al cerrar los ojos, no esperaba soñar. Pero allí estaba Confucio, sentado junto a un estanque en calma. «¿Qué ves en el agua?», preguntó. «Veo mi reflejo, más sereno. Y eso es señal de que tu entorno también empieza a reflejar esa serenidad». «No ha sido fácil», admitió Andrés. «Lo valioso rara vez lo es. Pero dime, ¿notas algo distinto en tu hijo?». Andrés pensó. No eran palabras lo que lo hacía sentir el cambio. Era otra cosa, la disposición. Tomás ya no estaba tan a la defensiva. No discutía por todo. No evitaba tanto. Estaba simplemente más abierto. «Pequeñas cosas», dijo, «pero reales». «Eso es reconciliación», afirmó el maestro. «No siempre se dice, a veces solo se vive». Confucio entonces lo llevó a una escena. Tomás en su habitación, mirando su celular, y de pronto, bajando la cabeza, en silencio, pensando, recordando, preguntándose si podía volver a confiar. «Tu hijo también está en su proceso», explicó Confucio, «pero ahora tiene un faro. Tú». La imagen cambió. Ahora estaban en la cocina. Tomás lavaba su plato, y justo cuando iba a irse, se detuvo, miró a su padre y dijo: «¿Te gustaría que viéramos algo juntos esta noche?». Era una escena futura, una posibilidad.
Andrés sonrió. Eso va a pasar. Pasará si sigues sembrando, si sigues escuchando, si mantienes tu coherencia incluso cuando no veas frutos inmediatos. El maestro señaló una frase escrita en el aire, como un susurro de luz. Cuando hay virtud en el corazón del Padre, ella florece en el Hijo. Andrés despertó con esa frase tatuada en la memoria. Y ese día, como si el destino respondiera, Tomás se acercó después de cenar. Se quedó parado un segundo y luego dijo: «Estoy viendo una serie. ¿Quieres verla conmigo desde el inicio?» No hubo celebración, solo un sí, tranquilo. Se sentaron en el sofá. Compartieron risas, un comentario, un silencio cómodo. Al terminar el episodio, Tomás se levantó y antes de irse, murmuró: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Andrés cerró los ojos, no por cansancio, por emoción contenida, y recordó algo que Confucio había dicho al principio: la autoridad verdadera no se impone, se revela cuando el corazón guía. Esa noche no hubo sueño, no hubo visión, solo una paz profunda, como si ya no necesitara tantas señales externas, porque ahora la sabiduría comenzaba a hablar desde dentro. La verdadera autoridad no se recupera con gritos ni castigos, tampoco con reglas duras o discursos morales. La autoridad real, la que perdura, la que transforma, nace de la presencia, de la coherencia, del amor firme y sereno. Andrés lo había comprendido con cada pequeño paso. No era el mismo hombre que discutía, imponía y luego se arrepentía. Ahora era alguien que primero escuchaba, luego reflexionaba y por último actuaba. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, su celular vibró con un mensaje inesperado. «Tomás, ¿puedes venir mañana a la escuela? Me pidieron que alguien de la familia participe en una charla sobre referentes. Pensé que podrías ser tú». Andrés se detuvo. Sintió que el mundo se quedaba en silencio por un segundo, no por el honor de la invitación, mas pelo significado que ela carregava. Confiança restaurada. Na manhã seguinte, caminhou pelos corredores da escola com passos lentos e o coração acelerado. Quando chegou à sala, viu Tomás sentado entre colegas. Ele acenou com a cabeça, sem sorrisos grandes, sem cerimônia, apenas um gesto. «Estás aqui, eu te reconheço». Na sua vez de falar, Andrés respirou fundo e se levantou. Não preparou um discurso, não queria impressionar ninguém, apenas ser verdadeiro. Mi hijo me pidió que hablara sobre qué es ser un referente. Comenzó, pero la verdad, durante mucho tiempo, no lo fui. O silencio se espallou pela sala. Alguns adolescentes o observaban con curiosidade, outros con certo ceticismo. Mas ele continuou. Yo creía que ser padre era imponer, tener todas las respuestas, estar en control, hasta que me di cuenta de que mi hijo no me necesitaba perfecto, me necesitaba presente, honesto, coherente. Olhou para Tomás. O filho o olhava fixamente, e pela primeira vez, sem nenhuma barreira. Aprendi, disse, que no se trata de hacer que los demás te respeten. Se trata de respetarse uno mismo lo suficiente como para convertir-se em alguém digno de ser seguido. Quando terminou, não houve aplausos efusivos, apenas um silêncio denso, desses silêncios que falam. E entre eles, o olhar de seu filho, agora com um leve sorriso, como quem reconhece um homem, não apenas um pai. Naquela noite, Confúcio apareceu uma última vez. Estavam no mesmo jardim do início, mas agora as árvores estavam floridas e havia vento suave no ar. «E agora?» perguntou Andrés. «Esto es el final?» «Es el comienzo», respondeu o mestre. «Lo que hiciste no fue recuperar una autoridad antigua, fue sembrar una nueva, una autoridad amorosa». Andrés se sentou a seu lado. Ambos olharam o céu. «¿Y si vuelvo a equivocarme?» Entonces,
Recuerda lo que sabes e vuelve ao centro. O mestre então escreveu no ar com o dedo sua última lição. La autoridad verdadera nace del respeto conquistado, no del miedo impuesto. Andrés asentiu. Sentia isso no corpo, na alma. Era uma verdade que agora vivia nele. Te irás? Perguntou. Nunca estuve lejos, sorriu Confúcio. Eu habito em cada acto virtuoso, em cada silêncio consciente, em cada decisão alineada com a verdade. E assim, o mestre desapareceu, sem adeus, apenas deixando a brisa leve como rastro. Nos dias que seguiram, Andrés continuou vivendo sua transformação, agora como parte de quem era. Não era herói, não era sábio, era apenas um homem que aprendeu a ouvir, a sentir, a mudar. E naquela casa onde antes reinava o silêncio tenso, agora havia outra forma de silêncio, o da paz. Uma noite, enquanto lavavam os pratos juntos, Tomás perguntou: Papá, alguma vez pensaste em escrever todo isto? ¿Por quê? Porque a muitos les serviria. Andrés sorriu. Não sabia se escreveria um livro, mas sabia que já havia escrito a coisa mais importante, uma nova história, uma que seus filhos poderiam continuar